todos, es un gusto estar con ustedes. Es un honor ser parte de la celebración de estos primeros 20 años de la MEDI y aprovecho para felicitar y reconocer a todas y todos los que han contribuido para el cumplimiento del papel histórico que ha tenido la MEDI en la lucha por los derechos en nuestro país. Es un gran honor moderar esta mesa conformada por grandes expertos para platicar sobre los retos de la conectividad, la inclusión digital universal y los derechos fundamentales en el entorno multiplataforma. Para poder aprovechar al máximo la oportunidad que tenemos hoy con nuestros expertos, no se hará mención de su amplia trayectoria, pero sí estaremos en la oportunidad de poder darles la bienvenida. Óscar Alberto Díaz Martínez nos acompaña el día de hoy. Él es titular de la Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Bienvenido, Óscar. Pedro Isaac Alcalá, él es el director general de Mercados Digitales de la Comisión Federal de Competencia Económica. Bienvenido, Pedro. Clara Luz Álvarez González de Castilla es investigadora en telecomunicaciones y TIC de la Universidad Panamericana. Jorge Fernando Negrete Pacheco es presidente de DPL Group. Servando Vargas Pérez, analista independiente especializado en telecomunicaciones. Y Gustavo Ríos Alcaraz es ex coordinador de política digital del estado de Chihuahua. Bienvenidos a todos. Continuaremos con la dinámica establecida en las mesas previas. Una primera ronda de preguntas con 5 minutos para dar respuestas. Y si les parece bien, empezaremos conforme fueron presentados. Óscar, empezaremos contigo en un tema bastante complejo. Bienvenido y gracias por formar parte de esta mesa. ¿Nos podrías hablar de los desafíos que enfrentan el consumo de contenidos audiovisuales en un entorno de internet, plataformas y redes sociales que explotan el video? Hola Fabiola, muchísimas gracias a la MEDI por la invitación. Qué gusto estar aquí con todos ustedes y con especialistas del tamaño de quienes has presentado. Es un honor para el IFT tener una participación, un espacio en este encuentro. Y podríamos hablar de los desafíos, pero también me parece que hay un espacio importante de oportunidades. Fíjate que para contextualizar y para dar respuesta a la pregunta, me parece muy interesante analizar los datos que hemos tenido y que nos muestran el crecimiento de los consumos del consumo de contenidos audiovisuales, no solamente a través de los medios tradicionales, sino también a través de las plataformas de Internet o cuando las personas hacen uso de Internet. La encuesta nacional de consumo de contenidos audiovisuales del Instituto Federal de Telecomunicaciones para esta última edición que se une en un contexto de pandemia para los años 20 y 21, fíjate que nos muestra datos bien interesantes. Tenemos que el 80% de los encuestados nos menciona que hace uso de Internet. De estas personas, el 59% menciona que consume contenidos audiovisuales a través de Internet. El año 2019 nos ubicábamos en un 51%, crecimos ahí 7, 8 puntos porcentuales, pero cuando volteamos a ver la primera edición de la ENCA del año 2015, tenemos que solamente un 26% de las personas mencionaban consumir contenido audiovisual a través de Internet. Hemos tenido un crecimiento sostenido. Por supuesto, esto también va de la mano con el crecimiento que tenemos de los niveles de penetración de banda ancha, en donde el IFT ha hecho una labor interesante, importante, y seguimos trabajando en ello. Y luego, para contextualizarlo también, vemos el crecimiento en la posesión de los dispositivos que tenemos hoy en día a través de los cuales podemos consumir Internet. Hay un crecimiento en la tenencia de teléfonos celulares que va del 90 al 97% con respecto al año anterior. Hay un crecimiento también importante en la tenencia de laptop, por ejemplo, en los hogares, que va de un 32 a un 47%. Luego, cuando ponemos el foco en el consumo de qué estamos consumiendo, qué contenido audiovisual consumimos a través de Internet, pues vemos datos bien interesantes en cuanto a que las series y las películas son los contenidos mayormente consumidos, pero este año, a diferencia de lo que no había ocurrido en otras ediciones, ya llevamos 7 años haciendo esta encuesta, por lo cual ya nos permite tener un panorama, una fotografía, un análisis mucho más contundente de la tendencia de consumo del contenido audiovisual por parte de los mexicanos. Pues vemos que el contenido educativo aparece con un 40% de los encuestados que mencionaron consumir contenido educativo. No tenemos referencia. Entonces, estos datos simplemente los señalo para enmarcar cómo se viene moviendo. El 90% de los encuestados menciona que hace uso de redes sociales y mensajería instantánea, siendo WhatsApp el mayormente consumido. Se ha mantenido en niveles del 89%.
Luego en el tema de OTTs, que es la parte también disruptiva que desde hace años viene mostrando un crecimiento importante. Por ejemplo, tenemos las de pago y las de no pago. En las de no pago, YouTube se mantiene como una de las plataformas que está en la preferencia de los encuestados de los mexicanos. El 80% menciona consumir YouTube. Y luego, por ejemplo, tenemos el caso de Netflix, que el año anterior nos ubicábamos en un 35% de encuestados que mencionan consumir Netflix y hoy tenemos un 44%. Y así vemos crecimientos para Amazon Prime Video, por ejemplo, Disney Plus, que hace su aparición en el año 2020 en México, que también ya se coloca entre una de las OTTs mayormente consumidas. Entonces, ¿qué tenemos con este escenario? Que vivimos en un contexto de pandemia. Se intensificó sin duda el tema del consumo de contenido audiovisual. Eh, es importante analizar las distintas realidades que tenemos en el país, ver cómo se comportan los entornos rurales, urbanos, y entonces, después de este contexto, me parece que hay un espacio de oportunidad. Vemos cómo los mexicanos estamos diversificando nuestro consumo de contenido audiovisual. Es paradójico, pero en este contexto de pandemia, y me parece que se va a quedar hacia el futuro, para estar afuera hay que hacerlo desde dentro, y desde dentro, cuando digo desde dentro, me refiero a las múltiples ventanas a través de las cuales en estos últimos años nos entretenemos, nos informamos, socializamos. Entonces, me parece que ahí están los espacios de oportunidad, analizar cómo el consumo audiovisual de los mexicanos se viene diversificando y cómo incluso los contenidos educativos fuera de un contexto de pandemia se coloca ya en la conciencia de las personas que el uso de Internet también es una fuente o una ventana importante para consumir, por ejemplo, este contenido audiovisual. Ese es el espacio de oportunidad que nosotros vemos y cómo se viene conformando el ecosistema y este consumo de contenido audiovisual dentro del mismo, ¿no? Muchísimas gracias, Oscar. Y bueno, Pedro ya lo estaba mencionando. Oscar, de hecho, la gran presencia en el mundo digital. En este contexto, ¿por qué es importante la competencia económica en los mercados digitales para preservar el derecho a la información? ¿Cómo es que estos dos mundos se encuentran? Muchas gracias, Fabiola, y gracias a todos y a la MEDI por la invitación. Pues en primer lugar, yo quisiera mencionar las diferencias que vemos entre los medios tradicionales de comunicación y los medios y la forma en la que las personas acceden a la información a través del entorno digital y la economía digital. En primer lugar, pues nos encontramos ante una gran pluralidad de medios y de oportunidades que tienen los usuarios de acceder a información, ¿no? A diferencia de lo que encontrábamos en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, donde pues pocos agentes concentraban la información. En la economía digital, el Internet permite la existencia de demasiados medios de información, a grado tal que uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos es precisamente las noticias falsas, la información que no necesariamente es correcta o que no es, o que se aleja, digamos, de la ciencia, por ejemplo, ¿no? Otro de los grandes temas que vemos es el uso de los algoritmos, una diferencia radical frente a lo que vemos en los medios tradicionales de telecomunicaciones, donde, pues bueno, vemos el problema que ya la OCDE ha alertado sobre estas cámaras de eco o echo chambers, donde los algoritmos, por darnos la preferencia de aquellos contenidos que son de nuestro interés, pues terminan por darnos opiniones o información que se acerque a nuestras opiniones y que reduce de alguna manera la pluralidad que pueda existir en estos medios, ¿no? Este sistema del algoritmo hace una diferencia radical en el entorno digital, ¿no? Enfrenta o nos hace enfrentar a nuevos retos dentro de los mercados digitales y precisamente, dado que no nos encontramos ante mercados regulados, pues la competencia económica tiene una participación preponderante en el tema de información y de medios. Esto en la medida en la que, pues bueno, nos enfrentamos a estos nuevos temas, nos encontramos también ante el posible abuso de dominancia o el posible abuso de poder sustancial que se puede ver reflejado en ciertas conductas que no nada más afectan la competencia, sino que pueden afectar el derecho a la información, los derechos de las audiencias desde el punto de vista del entorno digital. ¿Qué ha hecho la competencia para enfrentar estos retos? Me gustaría hacer mención a 3 casos específicos en donde con mucha creatividad desde el punto de vista de competencia podemos vislumbrar este punto de intersección que tiene la competencia con el derecho a la información, la privacidad de los datos y la protección al consumidor. El primero y el más relevante es el tema de Facebook en Alemania, en donde la figura de abuso de poder de dominio hace que, al considerar a Facebook dominante en la empresa, en las plataformas de redes sociales,
se represente o se manifieste este abuso a través de términos y condiciones excesivos que extraigan datos e información de los usuarios en perjuicio de los mismos consumidores y a favor de Facebook. Este giro que se le da a través de la Autoridad Alemana de Competencia al tema de abuso de dominancia nos deja ver que ya no nada más nos encontramos ante la afectación que pudiera haber a otras plataformas, a nuevos competidores, sino que además puede haber una explotación o el uso, por así decirlo, de términos tradicionales como el precio excesivo, a términos y condiciones abusivas. Si en el futuro estos términos y condiciones abusivas limitaran el derecho a la información o limitaran la libertad de expresión, pues bueno, la autoridad de competencia, al menos como lo hizo en el caso de la autoridad de competencia alemana, podría, a través de los herramientas de competencia, generar un entorno mucho más plural, ¿no? Y que no restrinja el derecho de los usuarios a recibir información o el derecho de los usuarios a expresarse en las plataformas digitales. Otro caso muy relevante es el reporte técnico que emitió la Autoridad de Competencia Australiana en 2019 y en donde ahí también la autoridad australiana, en cooperación con el gobierno australiano, realizó un código de negociación entre las redes sociales y las agencias de noticias. Se estableció un código de ética en donde pudiera establecerse una negociación clara entre ambas autoridades, entre ambos agentes, considerando el poder de negociación que tenían las redes sociales frente a los medios tradicionales de información que se publicitaban en las redes sociales. Y por último, ya nada más para concluir, el control de concentraciones que también tenemos las autoridades de competencia, tanto desde el punto de vista de telecomunicaciones como en los medios tradicionales, para impedir y permitir la pluralidad, eliminando que algún agente económico con poder sustancial termine por concentrar un mercado y limitar el derecho a la información, ya sea en los sectores de telecomunicación o en el entorno digital o en los medios tradicionales como las revistas y periódicos. Con eso concluiría esta parte, mi querida Fabiola. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Isaac. Y de hecho, retomando un poco y en seguimiento a lo que nos comenta Isaac, Clara Luz, hace 8 años se aprobó la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones. Bajo tu perspectiva, ¿cuáles siguen siendo los temas vigentes y cuáles son los nuevos retos en materia de telecomunicaciones? Tienes el mute, Clara Luz. Muchas gracias por la invitación. Felicidades a la MEDI y a todos los que la han formado a lo largo de estos 20 años por su existencia y por todo lo que contribuyen a la discusión. Fíjense que tenemos temas que siguen vigentes después de la reforma constitucional. Uno de los aspectos más importantes es que seguimos teniendo pendiente conectar a los desconectados. Y normalmente cuando esto pasa, nos viene a la mente las miles de comunidades sin acceso a Internet, ya sea por su lejanía con las urbes o por razones económicas o por ambas. Sin embargo, hay otros temas que inciden en el tema de la inclusión digital. Y uno de ellos es el tema de la asequibilidad, es decir, ¿cuánto le cuesta a un hogar poder pagar un acceso a Internet? ¿Es esto posible con los salarios que se tienen en México? Hay estudios que han mostrado que si bien todo lo de conectar a los desconectados se orienta a las comunidades alejadas, muchas veces dejamos de ver que también en las ciudades existen muchas personas desconectadas. Y ahí son los temas que siguen vigentes y desafortunadamente parece ser que así seguirá. Otro aspecto que hay que tener en cuenta es poder evaluar cuándo un Internet es funcional. Porque sí, tenemos las cifras que nos proporciona el INEGI respecto al número de usuarios, respecto a las personas que tienen acceso a un teléfono inteligente y pareciera que el panorama es bastante optimista. Sin embargo, quiero dejar algunos de los puntos que deberíamos de enfocarnos. Primero, el estar haciendo uso de un teléfono inteligente para acceder a Internet, que de acuerdo al INEGI, el 96% de usuarios acceden a través de un teléfono móvil. Y aquí viene la pregunta, ¿proporciona un acceso significativo al Internet? ¿Es posible a través de eso que la persona humana pueda ejercer de manera plena todos sus derechos humanos?
Y esto lo destaco porque también la encuesta del INEGI destaca que los usuarios de Internet, y si el móvil es el principal, se entiende que a través de celular, son redes sociales y buscar información. Entonces, esto lo podemos contrastar con lo que el INEGI refiere sobre el acceso desde los hogares. El acceso desde los hogares demuestra que se enfoca a la educación, a temas laborales y a la capacitación. Entonces, hay investigación ahí que realizar para poder diseñar políticas públicas más enfocadas para que el acceso a Internet se convierta en un acceso significativo. No nada más acceso a redes sociales, porque ahí hay otro tema regulatorio, aquí que está mi colega del IFT, pues hay otros temas regulatorios. Los usuarios usan Internet y redes sociales porque estas vienen gratuitas en los paquetes de las empresas celulares. Entonces, bueno, hay muchas preguntas. Y otro aspecto en cuanto a conectar a los desconectados es que seguimos teniendo pendiente el tema de la accesibilidad de personas con discapacidad. Y solamente voy a mencionar un tema. En México, la agenda está pendiente para la creación de centros de relevo que permitirían que las personas con discapacidad auditiva pudieran comunicarse y hacer en igualdad de circunstancias que los demás, usar las telecomunicaciones. Y de la misma manera, las personas oyentes nos pudiéramos comunicar con ellos. Finalmente, hay otros temas que quizá abordaría, Fabiola, si me permites, en el siguiente bloque de preguntas, pero nada más quiero enunciar de los nuevos retos que tenemos a partir de la reforma constitucional. Los enuncio y en el siguiente bloque lo profundizo. Primero, los derechos de las audiencias en la ley se establecieron únicamente para radio y televisión abierta y en algunos casos para televisión de paga. La pregunta que quiero abordar más adelante es, ¿estos derechos de las audiencias deben de reconocerse en otras plataformas tecnológicas? Segundo tema que me gustaría abordar, que es el tema del pluralismo, que son de los nuevos retos que tenemos en este entorno multiplataforma. Y el tercer tema sería el tema de la ciberseguridad. Dado el tiempo, ahí dejaría mi participación, Fabiola. Muchísimas gracias, Clara Luz. Y claro, sabemos que el tiempo es corto, pero buscaremos compensarlo en el siguiente espacio. Estimado Servando, ¿por qué los gobiernos, bajo tu perspectiva, deben tener una estrategia digital y seguir invirtiendo en infraestructura de telecomunicaciones? ¿Cómo se relaciona esto con la inclusión? Tienes el mute. Listo. Gracias. Gracias por el espacio. Realmente sí hay un gran interés de los gobiernos de llevar la conectividad, de invertir en infraestructura para que la población esté conectada. Y uno de los grandes elementos que producen esto es que hay diferentes análisis que dicen que por cada 10 puntos porcentuales de penetración de Internet hay un crecimiento del 1% en el Producto Interno Bruto. Esto también tiene impactos en materia de empleo y en materia de productividad. Es por eso que en todo el mundo hay diversas iniciativas tendientes precisamente en invertir en infraestructura para poder dar más y más conectividad. Muchos gobiernos en América Latina han estado trabajando en esto, lo ha hecho Colombia con el Plan Vive Digital, el plan de banda ancha también de Brasil, Chile, y bueno, México también ha estado trabajando en eso, y podemos hablar mucho de la reforma del 2013, en el cual, derivado de esta reforma, nace el proyecto de la red compartida, ¿no? Un proyecto que tiene el objetivo de cubrir el 92.2% de la población para el año 2014. Y aunque inició con cumpliendo las metas iniciales, bueno, ya empieza a tener algunos problemas. En el tercer trimestre del año pasado, el Altan Redes, que es el que opera esta red, bueno, pidió
tener un plazo de 4 años para cumplir con esta cobertura del 92.2%. Y bueno, ha manifestado que hay problemas financieros para lograr el objetivo y ya está en concurso mercantil. Hay otra iniciativa que nace ya en la actual administración, que es el de CFE Telecom e Internet para Todos, en el cual el propósito es llevar esta conectividad a toda la población de nuestro país, ¿no? Inicialmente se habló de un presupuesto de 1,095 millones de pesos, lo que es algo así a una paridad de 20 pesos por dólar, de 55 millones de dólares, ¿no? Esta es realmente inicialmente ha sido una inversión, diría yo, muy pobre, en el entendido que la inversión del sector en materia de infraestructura es del orden de 3.2 billones de dólares americanos, lo cual deja un presupuesto de menos del 2% del total para invertir en el país, ¿no? Otra de las, digamos, estrategias, iniciativas del gobierno ha sido la Estrategia Digital Nacional, en donde recientemente se anunciaron los objetivos. Sin embargo, esta situación o esta estrategia carece pues de métricas. No hay fechas, plazos, avances, objetivos concretos, por lo cual para mí el tema de la red compartida, lo que es el CFE Telecom e Internet para Todos y la estrategia digital nacional deben de ser temas que se deben de replantear en el entendido que el operador de la red compartida está en concurso mercantil, y los objetivos y el presupuesto de CFE no están necesariamente claros, son insuficientes la inversión destinada para este proyecto, y la estrategia digital nacional carece de métricas que puedan ir midiendo el avance. Creo yo que se deben de redefinir. Excelente, muchísimas gracias, Servando. Y bueno, continuando, estimado Jorge, realmente es un gusto tenerte en esta mesa. Eres un conocedor del ecosistema digital en Iberoamérica, y en el contexto de todo lo que nos han comentado previamente nuestros expertos, ¿qué es lo que tú podrías decirle a las autoridades, a los expertos, a la audiencia que hoy nos está escuchando? ¿Por qué las tecnologías son habilitadores de derechos fundamentales? No solamente en el tema como amplio o teórico, sino en el ejercicio de ellos. Gracias, gracias Fabi, gracias y una felicitación al doctor Jorge Bravo, presidente de la MEDI, por su liderazgo y por recordarnos que esta institución es importante en momentos como este foro lo representa. Felicidades, Jorge. Gracias también por permitirme estar con mis colegas queridos y admirados. Cuando en el 2012 la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas reconoce el derecho de acceso a Internet como un derecho fundamental, viene un movimiento internacional. Varios países comienzan debates sobre este tema. Esa resolución la adoptan 11 países de América Latina, incluido Colombia, Chile, Brasil, por supuesto México, y en el 2013 se incorpora a la Constitución, en el texto de la Constitución. Ese concepto que parecía, digamos, muy novedoso en ese instante, que decía, que reconocía el derecho de acceso al Internet, pero no solamente el Internet. Si recuerdan la redacción, es espléndida, me gusta mucho la redacción porque dice que se reconoce el acceso como un derecho fundamental, el acceso a Internet, a la banda ancha, a las tecnologías de la información, a la radiodifusión y a los servicios de telecomunicaciones. Es decir, claro, si no hay TICs, no hay Internet, si no hay infraestructura de telecomunicaciones, no hay Internet. Entonces, el mismo artículo genera una cadena de valor donde se construye, donde se reconoce que todos estos elementos son habilitadores para el ejercicio de derechos fundamentales. Pero si no hubiera sido por la pandemia, no hubiéramos podido visibilizar de manera pragmática esta afirmación, porque quien se mantuvo conectado a un dispositivo como este durante la pandemia y a una señal de Internet, preservó el ejercicio de su libertad de expresión, de su derecho de acceso a la información pública, de su derecho de acceso a la educación, a la salud, de acceso a la cultura, a la movilidad,
pudo preservar en realidad de forma empírica y demostrada el ejercicio de esos derechos. Por lo tanto, adquiere un nivel absolutamente excepcional, una visibilidad política enorme, porque se demostró empíricamente que habilita derechos fundamentales, pero también es un motor fundamental para el desarrollo de la economía digital. Permitió el autoempleo. La CEPAL reconoció que en la pandemia se perdieron 6 millones de empleos, pero las plataformas digitales en América Latina crearon más de 8 millones de nuevos empleos, mejor pagados muchos de ellos, incluso que como estaban antes. Se generó el teletrabajo. Entonces, estamos en un momento en el que el nacimiento hace poco se presentó un espléndido documento en España que fue la Carta de Derechos Digitales que presentó el presidente español, y en este instante, mientras platicamos, el comité que redacta la Constitución en Chile está preparando un capítulo dedicado a los derechos digitales. Por lo tanto, estamos en un momento excepcional donde por primera vez podemos valorar y visibilizar algo que preventivamente y con poca ortodoxia jurídica yo llamaría el nuevo constitucionalismo digital que está naciendo, y que además exige bajo un principio de rigor garantista que exista política pública. La falta de política pública conculca el ejercicio de derechos fundamentales y además la falta de política pública específica. Hoy en día necesitamos política pública avanzada, que es la política digital, donde necesitamos ver política digital para la educación, política digital para la salud, política digital para la seguridad pública, y también agendas digitales, política digital en las alcaldías, en los estados. ¿Dónde está la agenda digital de Jalisco? ¿Dónde está la agenda digital de Oaxaca? ¿Dónde está la agenda digital de Chiapas? La visión, la agenda digital de Guadalajara, de las alcaldías. Entonces, es un momento en el que tenemos que apostarle a una nueva generación de política pública que tiene un fundamento constitucional extraordinario que no existía antes, y que es la política digital. Estado, derechos digitales y nueva política digital son una forma de generar una nueva cadena de valor que preserva y promueve estos derechos fundamentales. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Jorge. Y bueno, hablando de agendas digitales y hablando de agendas digitales locales, me parece muy acertado que continuemos justo contigo, Gustavo. Gustavo, tú diseñaste una política pública estatal de hiperconectividad. ¿Nos podrías comentar qué desafíos enfrentan los estados, en específico lo que tú viviste en Chihuahua, para dotar de una conectividad y servicios que permiten el ejercicio de los derechos humanos? Hola, Fabiola, un buen día a todos los compañeros de la mesa y un saludo a todos los que están participando en los distintos espacios de este foro. Un gusto estar celebrando junto con todos estos 20 años de la MEDI. Respecto a la pregunta y al cuestionamiento que haces, seré aventurero puntualizar los retos que enfrentan las distintas entidades del país. Pienso que como Chihuahua, cada uno enfrenta obstáculos diversos, fruto de la cantidad de población que tiene, qué tan dispersa o no está la misma, la extensión territorial, la orografía, la cobertura de los servicios, su calidad, los poderes fácticos locales, las mafias, cacicazgos, crimen organizado, regulación o sobreregulación, por mencionar algunos casos. Sin embargo, algo de lo que estoy convencido que ocurre de manera transversal en la mayor parte de las entidades del país es el limitado margen de acción que tienen las áreas encargadas de hacer tecnología o materializar la agenda digital en lo local. Esta tarea, por lo regular, se encomienda a una unidad subordinada a alguna secretaría, y dependiendo en dónde se sitúe, es el enfoque que se le da, lo que acota sus posibilidades de acción para enfrentar la gran problemática. Si está en educación, se encomienda a conectar escuelas. Si está en Hacienda, conectar las oficinas de recaudo. Si está en la Fiscalía, los ministerios públicos. Y además, en su mayoría, las funciones de cada una de estas unidades administrativas solo se limita a administrar un presupuesto. Rara vez, muy rara vez, es planeado en función de la problemática a resolver, y que además, en el transcurso del año presupuestal,
se ajusta, se transfiere o se resta, porque si al final del año hay que gastar para que no se reduzca el presupuesto del siguiente año de la dependencia, pues entonces es ahí cuando se empieza a comprar y se empieza a gastar en esta materia. Y digo administrar, pero lo cierto es que en muchos casos esta administración simplemente es ser el vínculo entre la dependencia y el proveedor, que en el caso de los servicios, en todos los estados, pues siempre es Telmex. ¿Por qué? Porque no hay otro. Y como son servicios ininterrumpidos, solo se ajusta año con año el precio de los servicios que de facto te empaquetan. Contadas son las excepciones, solo conozco Chihuahua y la Ciudad de México, en donde se solicita una mejoría de estos. ¿Por qué hacer? Evidentemente, le cuesta al proveedor. ¿Y por qué va a gastar o invertir cuando tiene un negocio asegurado que se le adjudica año con año? Lo que impera en la mayoría de los estados es la regla no escrita de que si así funciona, pues así déjalo, ¿no? Así hay que dejarlo. Pues total que son unos cuantos millones de pesos, ¿no? En Chihuahua hicimos lo necesario para licitar los servicios de datos satelitales e internet. Generamos un ahorro de 22 millones y mejoramos 10 veces la velocidad de los servicios. Aquello cuya facturación dependía de la distancia se digitalizó, lo que provocó un incremento en la capacidad de transporte de hasta 800%. Esto no es de los servicios, pero para la adquisición de infraestructura, el fenómeno en lo local también es bastante sui generis. Para una transformación digital es imprescindible la modernización de los activos, pero en lo local esto necesariamente no ocurre, porque las bases de licitación, salvo contadas excepciones, también aquí en Chihuahua fuimos la excepción, no son realizadas por el capital humano especializado de los gobiernos locales, sino por los proveedores. Son ellos quienes le dicen al funcionario local qué comprar y a qué costo. Ocurre porque el capital humano puede ser inexistente, está desfasado, tiene otra área de especialidad, o bien porque el acuerdo ilegal entre el funcionario y el proveedor lo cobija el fabricante, brindando un mayor descuento para que la oferta económica que proponga sea menor entre sus pares. Lo fácil y cómodo es comprar un equipo más actualizado que el actual, aunque se tenga que seguir pagando licencias, pólizas para su uso, arremadijos que obligan un pago recurrente para evitar la vulneración de los activos. Y se configura entonces una dinámica que pocos dispuestos a romper. En Chihuahua cambiamos el core de la red gubernamental a un protocolo, renovamos la infraestructura secundaria cada 15 años. Por todo ello, concluyo, el principal reto que tienen los gobiernos locales es romper estas dinámicas y restaurar las relaciones con los agentes privados para estar en condiciones reales de diseñar una política pública que pueda construir soluciones, que puedan verdaderamente resolver esta problemática, porque estas dinámicas provocan que los recursos reducidos estén mal ejecutados, estén dispersos y solo sirvan para mantener lo que ya está, que casi siempre es nada. Y las propuestas sin presupuesto, pues no pasan de eso. Entonces, para mí el gran desafío es modificar esta dinámica, porque solo así se podrán tener las condiciones para planear e implementar una verdadera política pública. Perfecto, muchísimas gracias, Gustavo. Sabemos que es un tema muy complejo del que hay que seguir hablando, así que espero que en la siguiente intervención tuya podamos ahondar en estos temas. Continuamos con temas igual complejos, igual difíciles, pero de gran relevancia y de gran interés, sobre todo y en específico para los que han conformado la MEDI en todo este proceso histórico. Vamos a regresar contigo, querido Oscar, para preguntarte sobre que recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en materia de derechos de las audiencias. Y como audiencias me gustaría mucho preguntarte qué es lo que debemos esperar del regulador para tutelar estos derechos, qué es lo que tú puedes vislumbrar desde este momento en el que tal vez todavía no tenemos toda una respuesta, pero sí nos pudieras empezar a dar un avance de qué es lo que ven desde el instituto. Muchas gracias, Fabiola, sin duda muy interesante el tema, ¿no? A muchos de los involucrados en el sector nos es del mayor interés y de la mayor relevancia este tema. Como bien dices, la Suprema Corte, tenemos conocimiento de 2 amparos que fueron resueltos y antes que cualquier otro elemento, en principio lo más relevante es reconocer el valor y la importancia de los derechos de las audiencias.
como estoy comentando, tenemos conocimiento de estos 2 amparos promovidos por la Asociación Mexicana de Defensoría de las Audiencias y otro del que tuvimos conocimiento justamente en estos días, promovido por el Centro de Litigio Estratégico para la Defensa de los Derechos Humanos. Importante aclarar que el IFT no es parte en ninguno de estos procedimientos, por lo que hemos estado atentos y sin duda lo estaremos a los efectos que se definan o a los efectos que tengan estos juicios de amparos y por supuesto al marco legal que en su caso y en su momento pudiera llegar a definirse por parte del Congreso de la Unión en cumplimiento o en atención al contenido de estas resoluciones. ¿Y qué tenemos en el instituto? Pues por supuesto, con todo esto que se viene dando, estar preparados para una posible emisión de los lineamientos correspondientes en materia de defensa de los derechos de las audiencias. Sin duda, y en este contexto, y de la mano con este impulso que el IFT ha venido dando estos esquemas de regulación colaborativa que van más allá de estos procesos de consultas o de estas consultas públicas formales que se presentan como parte de los procesos de emisión de regulación, pues estaremos muy abiertos a escuchar posturas, puntos de vista de diferentes actores involucrados en distintos espacios de diálogo, aunado, por supuesto, y esto también quiero ser muy enfático en ello, pues al robusto conocimiento técnico con que en esta materia cuenta este órgano autónomo, el cual se caracteriza sin duda por la solidez, por el valor de sus determinaciones en favor de las audiencias y también de los prestadores de los servicios de telecomunicaciones y revisión en su conjunto. En este sentido, bueno, sin duda la intervención que en su caso pueda tener el instituto, pues velará en todo momento por este espíritu de protección de los derechos de los usuarios, de las audiencias, establecidos tanto en la Constitución como en la ley. Ello sin duda en un marco de respeto pleno a la libertad de expresión, a la libertad programática, a la libertad y a la libertad editorial, y esto lo quiero subrayar, de todo tipo de concesionarios, ¿no? Evitar también cualquier tipo de censura sobre los contenidos de cualesquiera tipo de transmisiones que se hagan, en este caso, como señalaba la maestra, la doctora Clara Luz, en materia de radio y televisión, que es el enfoque que en la ley tienen estos derechos de las audiencias y con un alcance también en usuarios de los servicios o audiencias de los servicios de televisión restringida, conforme a lo que establece el artículo 6 y 7 de la Constitución. Entonces, en este sentido, estoy convencido que la actualización del IFT en todo momento debe regirse por un principio fundamental, por un aspecto que resulta de la mayor trascendencia, que es este equilibrio entre los derechos de las audiencias y el derecho de expresar libremente las ideas. Todo ello, por supuesto, como parte de este contexto de derechos fundamentales de las personas. Y es precisamente aquí, Fabiola, donde están los retos, donde están los cómo. Estos cómo deben tener como línea de principio este equilibrio que permite el ejercicio, por una parte, de los derechos de libertad de expresión e información de quien recibe y por supuesto también de quien emite, ¿no? En este doble aspecto que te tiene en el marco de los derechos de las audiencias y por supuesto hacer posible y dar un dinamismo al proceso de comunicación. El IFT pondrá ahí mucha atención. Insisto, debemos esperar a la definición que se tenga, a cómo se va a configurar el marco jurídico a partir de estas resoluciones. En el instituto estaremos muy atentos, pero creo que sí es importante señalar lo que el instituto está viendo y qué principios o qué elementos debe considerar. Es una tarea compleja. Señalaba, en estos cómo está el detalle, pero estos cómo se deben guiar en todo momento por estos principios. Y el más importante, preservar este equilibrio entre la libertad de expresión, los derechos de las audiencias, y allí hay un reto importante por parte del IFT, pero que sin duda saldremos a escuchar muchas voces a todos los involucrados. Muchísimas gracias, Oscar. Sin duda un gran reto y un gran desafío lo que viene para ustedes. Y bueno, justo hablando de los retos que vienen para los reguladores, Isaac,
Me gustaría hacerte dos preguntas integradas, esperando que lo pudiéramos resolver en estos 5 minutos. Sé que es poco, pero ¿a qué desafíos se enfrenta un regulador de competencia cuando aparecen en su escritorio expedientes de mercados digitales, de empresas y situaciones que son totalmente novedosas? ¿Y cuáles son los principios generales que deben preservarse a la hora de decidir una concentración o impedir una regulación? O sea, ¿qué es lo que ustedes están considerando cuando se enfrentan frente a mercados tradicionales o frente a mercados novedosos? Muchas gracias, Fabiola. La pregunta es muy interesante, quizás se aleja un poco del tema que estamos tocando, pero pues aprovechándola, me gustaría quizá enfatizar los principios básicos con los cuales la comisión se rige en el momento de analizar el entorno digital. El primer paso, creo que el más importante, es la obligación que tenemos como institución de entender las dinámicas del entorno digital. En esta medida, la comisión se ha dedicado y ha esforzado, ha hecho parte de este esfuerzo de la Dirección General de Mercados Digitales con otras áreas de la comisión por entender los modelos de negocio de la economía digital y las dinámicas que esto representa, sobre todo a la luz de que, pues como ya lo mencionaba, la competencia tiene ciertos puntos de conexión con otras políticas que tradicionalmente se encontraban separadas: protección a la información, uso de datos personales, protección al consumidor e incluso las telecomunicaciones y la radiodifusión. Entonces, parte de lo que hemos hecho en estos meses sobre el entorno digital es entenderla, ¿no? Entender los modelos de negocio y entender estas dinámicas. Nos hemos acercado con varios agentes, participantes de estos mercados, porque, pues como ya te imaginarás, como bien señalabas, los mercados digitales tienen dinámicas distintas, ¿no? Presentan ciertas características económicas que vemos de manera aislada o que se presentan de manera aislada en los mercados tradicionales, pero que pues en el entorno digital generan un cóctel económico explosivo, ¿no? Que vale la pena atender y sobre todo analizar con mucho cuidado. El segundo punto, me parece, es el uso adecuado de nuestras herramientas, ¿no? Hay una discusión internacional en este momento de distintas jurisdicciones sobre si debemos o no regular a las plataformas digitales y cuál debe de ser el alcance de esta regulación. Sin embargo, en México, y al menos pues en este momento, dado que no existe una regulación dirigida ex profeso a las plataformas digitales o a las Big Tech en general, pues las autoridades de competencia tenemos que ser bastante creativas y al mismo tiempo respetuosas de los derechos de los agentes económicos a través del uso de las herramientas con las que ya contamos: el control de concentraciones, el uso de investigaciones por prácticas monopólicas absolutas, ¿no? Los cárteles que pudiera llegar a haber, ¿no? Ya estamos hablando de cárteles algorítmicos, pero también de las herramientas para evitar el abuso de dominancia de las plataformas digitales. ¿De qué manera las herramientas con las que cuenta la ley de competencia pueden ser utilizadas de manera creativa y respetando también los derechos de los agentes económicos que pudieran verse afectados con nuestras actuaciones? Por otra parte, y me parece que también es una cuestión a la que nos hemos dedicado con bastante profundidad en estos meses, es a analizar cuáles son las condiciones o remedios más adecuados que podemos implementar para establecer o generar condiciones de competencia en los mercados digitales. Hay ciertos remedios, por ejemplo, la portabilidad y la interoperabilidad, que son muy interesantes y que están comenzando a ser una posible solución a los problemas de competencia que vemos en las plataformas digitales, pero sigue habiendo muchas dudas, no nada más en la COFESE, sino en el entorno en general de la competencia económica, sobre qué tan efectivas pueden ser y también cuáles van a ser los mecanismos y las atribuciones que podemos tener como autoridades de competencia para vigilar esta portabilidad, esta interoperabilidad. ¿Cómo vamos a lograr que las autoridades de competencia estén capacitadas para ver temas de algoritmos, para poder verificar a los dueños de los algoritmos, ¿no? Que son las Big Tech y que generalmente pues, tienen un grupo, digamos, de personas dedicadas ex profeso a esto? Entonces, estos remedios, y sobre todo, aunque los remedios y las condiciones que pudiéramos imponer en alguna concentración pudieran llegar a resultar muy novedosos, pues tenemos que analizar que efectivamente se acoten a lo que establece la ley de competencia, no generen cargas adicionales, ¿no? También se ha hablado de
la desestructuración o la separación funcional que pudiera llegar a haber. Es una medida muy agresiva, está prevista en la ley de competencia, pero que no se puede aplicar, digamos, por el simple hecho de que en otras jurisdicciones se esté utilizando. Entonces somos muy cuidadosos y son parte de los temas que nosotros evaluamos al momento de tener una concentración en nuestro expediente, ¿no? Recibir una investigación, ver qué podemos hacer, y es parte de la labor que tanto la Dirección General de Mercados Digitales como la COFESE en general ha estado haciendo en relación al entorno digital en los últimos años. Gracias, Fabiola. No, al contrario, gracias a ti, lo has dejado bastante claro. Igual es una discusión que está conformándose. Y bueno, hablando de esto mismo y retomando lo que nos habías comentado, Clara Luz, habíamos platicado en tu participación anterior cuáles eran los retos que venían después de la reforma en telecomunicaciones y quedamos en el pendiente de que ahondaras un poco más en estos temas. Te doy el espacio. Muchas gracias. Bueno, retomo 3 aspectos. Primero, con el tema de derechos de las audiencias. La pregunta, y se las pongo a todos los que nos están escuchando y a mis compañeros del panel. ¿Las audiencias tienen derechos independientemente de la plataforma por la cual acceden? Si la respuesta es afirmativa, como yo lo creo que sí es afirmativa, la siguiente pregunta es, ¿existe la misma necesidad de regular los derechos de las audiencias en distintas plataformas? Es decir, ¿cuál va a ser la respuesta regulatoria para las audiencias de televisión abierta versus la de televisión de paga versus las de streaming? ¿Hay alguna manera? ¿Cómo sería una y otra? Estos son los nuevos retos que nos tenemos que preguntar y tenemos que encontrar una respuesta que sea una respuesta para el contexto mexicano. Si hay los mismos derechos, ¿tiene que haber la misma necesidad regulatoria o es algo distinto? Lo que sí es claro es que la alfabetización mediática sigue siendo una necesidad imperiosa y esta alfabetización va cambiando. Si hubiéramos hablado hace 8 años, era algo totalmente distinta esa alfabetización mediática a la que se necesita hoy día. Hoy día, las noticias falsas que han existido desde toda la historia de la humanidad se han incrementado exponencialmente, sin mencionar el discurso de odio, que recordemos que tanto noticias falsas como discurso de odio en Reino Unido lo consideran un desafío a su seguridad nacional, es decir, no es un tema menor. El segundo aspecto es el pluralismo. Recordemos que cuando hablamos de pluralismo, que siempre está íntimamente vinculado como algo importantísimo para una democracia sana, normalmente se había enfocado la pluralidad para la radio y la televisión abierta. Recordemos que eso se instauró cuando había una escasez de contenidos y de pantallas de información. Ahora me vengo a lo que sucede hoy día. Hoy día tenemos exceso de contenidos y múltiples pantallas a través de las cuales las personas nos informamos, nos entretenemos, etc. ¿Qué vamos a hacer con el tema del pluralismo? ¿Quedará el pluralismo únicamente para la radio y la televisión abierta? Si decimos que no, ¿qué hacer para fomentar el pluralismo, por ejemplo, a través de Internet? ¿Hay algo que hacer o no? Entonces, estos son los nuevos retos que no hay una respuesta. Todavía no se sabe qué hacer con el tema del pluralismo, pero ya hay sus signos de alarma en varios países y creo que ahí también tenemos que hacer bastante investigación en México. Y el tercer tema, como nuevo reto, es el tema de la ciberseguridad. Y la ciberseguridad no es algo nuevo, nuevamente. No hay nada nuevo bajo el sol, pero el crecimiento del tamaño del problema y de las amenazas que tenemos por los temas de ciberseguridad sí son nuevos. El impacto que pudiera tener un incidente de ciberseguridad, por ejemplo, en una infraestructura crítica como son las redes de telecomunicaciones, ahora que nos van a platicar más adelante, entiendo, Jorge Fernando, algo de 5G, cuando hablamos de 5G y el Internet de las cosas, cuando todo está conectado, un incidente de ciberseguridad
con todo conectado, puede causar problemas mayúsculos que ni siquiera imaginamos. Y tenemos el tema satelital. Hace un momento Gustavo nos comentaba que la conectividad también se logró satelital en el estado de Chihuahua. Y bueno, otro tema que no hemos abordado en México y muy escasamente en otros países es el tema de la ciberseguridad satelital. Hay muchas aplicaciones de infraestructura crítica o aplicaciones que nos dan información muy relevante que es a través de satélite. ¿Cómo estamos protegiendo nuestra infraestructura satelital en contra de estas amenazas a la integridad de las comunicaciones vía satélite? Ahí lo dejaría, Fabiola. Muchísimas gracias, Clara Luz. Y bueno, ya hubo un pequeño spoiler de hacia dónde vamos con nuestro siguiente tema. Perdón si suena un poco la alarma, es de que estoy en el monitoreo de los tiempos. Pero bueno, continuamos contigo, Jorge Fernando, y de hecho sí, para que nos platiques un poco acerca de 5G. Algo importante de lo que nos comentaba Clara Luz es este movimiento ya de dejar la reforma de telecomunicaciones de hace 8 años para empezar a ver el futuro de hacia dónde van las telecomunicaciones. Así que, ¿nos podrías platicar, por favor, de cuál es la importancia de un espectro barato para tener servicios digitales, ejercer derechos fundamentales, cómo es que esto está ligado y cómo es que 5G entonces se vuelve un habilitador de derecho a la información también? Fíjate que como me encantó la forma en que abordó Clara Luz su tema, ya no te voy a responder eso exactamente como me lo estás preguntando. Adelante. Porque además me encantó la reflexión que hizo Isaac hace un momento y también Oscar en términos de los retos, porque a ver, 5G es una generación tecnológica que va a tener externalidades. Podemos hablar mucho de esto, pero el tema anterior es el importante. La reflexión de Isaac sobre qué hace el sistema de competencia en un entorno digital y la segunda que son las preguntas de Clara Luz, porque son más importantes las preguntas a veces que buscar las respuestas. Entonces voy a hacer las preguntas para enlazar las dos cosas que dijo Isaac y Clara Luz. Primero, estamos en un momento de nacimiento de la revolución digital, punto. O sea, hace 100 años nació la revolución industrial, 100 años después estamos viendo nacer la primera revolución digital y con ella el crujido entre las viejas estructuras jurídicas, las nuevas estructuras jurídicas que se adaptan y no se adaptan y estamos buscando cuáles son, la destrucción de viejos mercados y el nacimiento de nuevos mercados. Por eso la preocupación de Isaac sobre los nuevos mercados digitales. Estas conductas que genera la tecnología generan nuevos paradigmas. Y en este concepto estamos viendo, por ejemplo, en Europa, una preocupación sistemática por los derechos fundamentales desde el 2003 que nació Ofcom. Cuando nace Ofcom para el nacimiento de 3G, nace el derecho de la competencia en Europa, la protección al consumidor, comienza a desarrollarse la protección de datos, el sistema de competencia en el despliegue de redes de telecomunicaciones, y prácticamente la forma en que regulamos el mundo con ética desde el punto de la perspectiva de los derechos fundamentales y la competencia económica en Europa. Eso fue con 3G. 4G. 4G es norteamericano. El mercado manda. La protección de datos no existe, el derecho de la competencia es distinto, el despliegue de la infraestructura es lo más importante, nuevos paradigmas, los mercados ya no son locales, son globales. Nace la época del acceso, la era del acceso, la economía colaborativa, nacen las plataformas digitales. Entonces, estamos viendo cómo en Europa, en el primer año de la pandemia, en Barcelona, sancionan por poder sustancial de mercado a Uber, y le piden que llegue 15 minutos después a los llamados de taxis y permitiendo que primero lleguen los taxis locales, privilegiando al sistema tradicional en una capital digital. 3 meses después en Bogotá, el órgano de la Superintendencia de Competencia Económica expulsa literalmente y le pide a las empresas de Internet que saquen a Uber porque generaba poder sustancial de mercado. ¿Dónde están los derechos fundamentales? No, Clara Luz, aquí, o sea, expulsas a una empresa de Internet cuando tienes derecho de esa función y esa aplicación te habilita el derecho fundamental de movilidad,
¿no? Y además la movilidad que habilita el derecho a la educación, a la salud, ¿no? Nuevos enfoques de los derechos fundamentales en el mundo digital. Entonces empieza a crujir todo, ¿no? Los ejemplos que dice Isaac tienen toda la razón en materia de los algoritmos, pero entonces estamos en un momento de observar, ¿eh? Ahora ya se empieza a poner a las plataformas digitales sindicatos, impuestos especiales, ¿no? Y entonces todos los beneficios de un mundo digital que esperábamos les empezamos a poner regulación antigua, pero que también es necesaria. Entonces regreso a las preguntas, comienzo de preguntón, siguiendo la técnica de mi querida amiga Clara Luz. Una regulación pro competencia y derechos fundamentales crea empresas digitales o no. Europa no tiene un solo winner digital, ¿eh? Pero la otra es, nos vamos al mercado salvaje de los Estados Unidos, que tampoco controlan a sus empresas tecnológicas. ¿Esa es la solución? O la tercera, empezar a tocar, amarrar, imaginarnos o construir think tanks y empezar a dialogar como estamos debatiendo en este instante, ¿eh? Porque aquí viene incluido todo, todos los derechos, derecho de las audiencias, protección al consumidor, protección de datos, derecho de la competencia, el despliegue de infraestructura, protección al consumidor. La verdad es que entonces creo que me sumaría a junto con Clara, a una serie de preguntas más que ofrecer respuestas, porque ya no quiero imaginar las externalidades de 5G que han generado por lo pronto una cultura de la sospecha entre Europa hacia Estados Unidos y de Estados Unidos hacia China y de China hacia todo Occidente en su conjunto. Gracias. No, al contrario, muchísimas gracias a ti. Y bueno, Servando, continuando un poco con la misma reflexión, ya lo mencionaba Isaac, ya lo mencionaba Clara Luz, lo acaba de mencionar Jorge. ¿Qué es lo que tú observas, la relación que existe entre las aplicaciones y el derecho a la información? ¿Existe o no existe? ¿Qué es lo que tú podrías ver? Sí, bueno, gracias. Sí, sin duda hay un avance importante en la sociedad. La digitalización ha generado nuevas formas de vivir. Tenemos, por ejemplo, ahora la economía colaborativa y entendamos por economía colaborativa a las plataformas digitales que unen de manera eficiente la oferta y la demanda. Y para decirlo en palabras más simples, estamos hablando de Uber, de Didi, de Rappi y todas esas aplicaciones. Pero regresando al tema de la información, bueno, ya el día de hoy hay nuevos jugadores, hay portales de noticias que son exclusivamente vía streaming y bueno, mucha de la información actual en los medios tradicionales incluso toma esas plataformas digitales en donde hay usuarios que tomaron la foto, que tomaron el video de lo que pasó. Y creo yo que eso va a continuar en donde muy posiblemente en un futuro ya cercano, todos esos actores de los medios tradicionales se muevan a estas plataformas como ya está sucediendo. Dado lo cual, este tipo de plataformas son realmente una herramienta importante para la sociedad. En función de eso, bueno, habrá que entender que la inclusión digital no nada más es conectividad. Hablaba yo del tema de la red compartida, del tema de CFE, Telecom e Internet para Todos, que son proyectos de iniciativas del gobierno que tienen mucho que ver con conectividad, pero no nada más la inclusión tiene que ver con conectividad, tiene que ver con temas de educación en donde hay población actualmente que no tiene las habilidades digitales, pero que además de eso tampoco entiende el potencial de lo que puede hacer con estas plataformas, dado lo cual es importante el poder tener este tipo de educación para la sociedad. Otro tema importante, aparte del tema de la conectividad, es sin duda el abatir la pobreza. ¿Sí? Hablaba Clara Luz sobre que la población no tiene acceso a tener una computadora o un smartphone, ¿no? Y esto no es exclusivo de zonas rurales, es también un problema de gente que vive en áreas urbanas.
el pagar el servicio también puede ser un problema. Y bueno, en ese sentido me gustaría hacer quizás algunos números. De acuerdo a los datos del IFT, se dice que hay una penetración del 62% de Internet en los hogares. Es decir, que el 38% de los hogares no tienen actualmente esta conectividad. Si consideramos un total de hogares de 35 millones, esto nos da que 13.4 millones de hogares no tienen conectividad de Internet. Si consideramos, de acuerdo a datos del INEGI, que hay 3.6 habitantes por hogar, entonces estamos hablando que la población sin Internet es del orden de 48 millones. Si plasmamos este número, que 48 millones de mexicanos no tienen conectividad de Internet fija, ¿sí? Este número es muy en línea con los 50 millones de pobres que hay en el país. Hay una correlación muy estrecha, de tal manera que hay que trabajar muy intensivamente en este tema el abatimiento de la pobreza. Si vemos también este mismo número desde el punto de vista de Internet móvil, el número de accesos de Internet móvil, de acuerdo al IFT, en el año 2020 fue de 101, de los cuales el 83% tendría lo que es el acceso a 4G. No estoy considerando, ya hablaba Clara Luz un poquito de que hay tecnologías que no necesariamente son adecuadas para poder manejar lo que es la banda ancha, de tal manera que el 4G es el idóneo por el momento, en tanto no llegue el 5G. Esto nos da una población con tecnología 4G para banda ancha móvil de 84 millones de mexicanos. Si nuestra población es del orden de 126 millones de mexicanos, entonces estamos hablando que hay cerca de 42 millones de mexicanos que no tienen acceso a Internet móvil. Y esto, de alguna manera, aunque no es igual a los 50 millones de mexicanos que no tienen acceso a este tipo de tecnologías, también manifiesta la correlación en que tiene que ver la pobreza con la falta de conectividad. Entonces, yo diría que habría que entender que más allá de la conectividad, habría que tomar temas de educación para que pueda desarrollar habilidades digitales, así como un tema económico, que es el tema del abatimiento de la pobreza. Muchísimas gracias, Servando. Y bueno, continuando y retomando los puntos que ya nos habías mencionado antes, Gustavo, que creo que nos faltó un poco de tiempo para poder ahondarlos, me gustaría mucho que pudieras dejar un mensaje para aquellas personas que van a estar entrándole a este mismo entorno de cómo transformar y cómo hacer de los municipios un habilitador de derechos, sobre cuáles fueron las enseñanzas que te dejó este espacio para diseñar política pública digital. ¿Qué le dirías a aquellos que lo van a transformar en el futuro? Pues, como ya mencioné, bueno, ¿qué les diría? Bueno, es que estoy disponible desde el 8 de septiembre. Como ya mencioné, cada entidad tiene distintas particularidades. Y a pesar de ello, frente a la encomienda de conectar al Estado que se les da a estos actores, la solución recurrente siempre es importar estrategias. Esto en el mejor de los casos, o en el peor, revivir las soluciones fallidas. Estas propuestas que en otro tiempo simplemente no funcionaron. Hoy los techos de los edificios públicos son un sembrío de antenas que ilustran el fracaso de todas ellas. Y hablando de la importación de estrategias, recientemente han aparecido notas que refieren un convenio entre la Agenda Digital, este organismo de la Ciudad de México, con otras entidades de la República, con el propósito de replicar este modelo exitoso de la ciudad. Sin embargo, yo pienso que las características de la Ciudad de México son únicas en el país y las soluciones que se han hecho desde esta dependencia, a mi parecer, aunque lo hables, pues difícilmente pueden ser replicables. Entre otras cosas, porque el número de población es distinto, su demanda de servicios es diferente, o incluso la geografía de la capital no es la misma que la de Chihuahua, por ejemplo,
o Oaxaca, ¿no? Chihuahua, por ejemplo, sabemos, ¿no? Es el estado con la extensión territorial más grande del país, pero el 44% de su territorio atraviesa la Sierra Madre Occidental. Su población está altamente dispersa. Dos ciudades, Chihuahua y Ciudad Juárez, concentran el 63% de su población. Y de las más de 12,000 localidades que integran al estado, el 72% tiene entre 1 y 20 habitantes. El 72% de las localidades en el estado más grande del país tiene apenas entre 1 y 20 habitantes. 19% menos de 100 y 5% entre 100 y 250. Con estas cifras, si las cruzáramos con lo que estadísticamente requiere un operador para habilitar los servicios, que son más de 5,000 personas, prácticamente el 99% de las localidades en Chihuahua, pues no son rentables para un operador, ¿no? Por ello, considero que para construir un plan de conectividad, además de reconocer e identificar las particularidades de cada entidad, pues también es necesario resolver 3 inquietudes. Conocer qué infraestructura se tiene, identificar dónde no hay cobertura y resolver qué infraestructura se necesita. Dar respuestas a estas 3 interrogantes implica acciones maratónicas, que aunque se escuchan sencillas y fáciles, integran esfuerzos que para tener el resultado deseado pasan por un proceso tortuoso que debe sortear la abulia de las dependencias y los funcionarios que la integran. En lo local, al estar dispersos los servicios, como ya referí, la infraestructura bajo la que se soportan estos tienen, por llamarlo así, distintos dueños. Y hay un enorme celo en la información, porque controlar la misma, claro que es poder, porque quien la administra se vuelve un actor prácticamente indispensable para la operación de la dependencia. Por ello, yo pienso que es necesario recopilar y sistematizar la información de la infraestructura activa y pasiva local, para identificar su rezago o potencialidad, para también, si fuera el caso, normar el acceso a esta entre las dependencias del Estado, otros poderes o, ¿por qué no?, particulares. En relación a la cobertura, las entidades pocas veces tienen un diagnóstico certero que permite identificar qué servicios o qué tipo de servicios tienen las localidades en lo particular. Si uno pregunta por las cifras de los usuarios en la entidad, se resuelve con las cifras del INEGI o el IFT, o en el peor de los casos, la neta periodística que integra ambas. Si se pregunta si hay servicios en algún municipio, se resuelve que sí, porque hay internet en la cabecera, aunque solo haya en esta. Mientras que en sus localidades, en esta era de las telecomunicaciones o del 5G que ya mencionó Jorge Fernando, aún hay regiones donde para comunicarse con la población vecina se tiene que recurrir al fuego. Si se pregunta a los proveedores, la solicitud de información se resuelve caso por caso. Y a esto se suma que los pequeños operadores, o WISP, no se consideran, lo que todo en su conjunto hace no tener bien certeza de qué regiones necesitan servicios o de qué tipo. Entonces, no se sabe qué se tiene o qué no se tiene, pero tampoco qué se necesita y dónde se necesita. Y si ya sorteaste la confianza presupuestal, construir una solución a ciegas, se construye entonces una solución a ciegas o se replican fracasos ya comprobados. Entonces, hace falta mucho por hacer. Y no solo en los gobiernos locales, sino también en los congresos locales, los ayuntamientos y los cabildos para dar cabida a una estrategia verdaderamente integral y que no sea recaudatoria, sino habilitante. Perfecto, una lista larga y muy interesante. Yo les voy a pedir, adelantándome un poco a todos nuestros panelistas, que por favor nos pudieran compartir en los comentarios del chat los perfiles y las redes sociales de ustedes para poder continuar esta conversación, sobre todo para aquellas personas que estén interesadas en estos temas y que sepan pues que estamos en la mejor disposición y en la mejor apertura para continuar este diálogo. Y les tengo una extraordinaria noticia, porque en esta severidad que hemos tenido con el tiempo hemos conseguido que sean 3 minutos para el cierre.
de sus opiniones, así que les pediré de nueva cuenta, estaría siendo como que muy severa con el tiempo, pero es para darles espacio a todos ustedes para que nos den la oportunidad de aportarnos más, y también agradecerle a las personas que nos han estado comentando a través del chat en el streaming de AMEDI y en el que nos han dado aportaciones importantes, sobre todo aquellas que están relacionadas a derechos de las audiencias, que como era un poco de esperarse, han tenido una repercusión importante. Si les parece bien, entonces, y continuando con el orden original, estaríamos dando el espacio para Oscar a que nos dé 3 minutos de reflexión final. De igual forma, te estaré haciendo notar el tiempo que nos queda. Muchísimas gracias. Adelante, Oscar. Gracias, Fabiola. Gracias por ese minuto adicional. Lo agradecemos todos. En dos aspectos quiero establecer, digamos, mis conclusiones o mis comentarios finales. La primera parte abordaba estos datos que nos dan muestra de un innegable crecimiento del consumo del contenido audiovisual a través de Internet, que se explica a partir de muchas razones, crecimiento de dispositivos, crecimiento de conectividad, sin dejar de mencionar las realidades que aquí se han enunciado en cuanto a las brechas de conectividad y también de asequibilidad, por supuesto. Pero entonces, el conjunto de estos datos, de esta información, nos plantea o nos hace, nos lleva a la necesidad de plantearnos si debemos empezar a pensar en hacer algo en términos de regulación en el ámbito digital. Ahí está la pregunta. ¿Qué sí seguiremos haciendo en el Instituto Federal de Telecomunicaciones? Mucho análisis, este tipo de ejercicios que nos dan información muy valiosa para identificar cómo se están dando los fenómenos. Es el IFT quien está obligado a generar este tipo de información, de ahí la importancia de continuar con estos ejercicios, porque ¿qué nos permiten y qué nos aportan? Analizar y tomar decisiones sobre evidencia, aspecto fundamental en las determinaciones de política regulatoria. Entonces, ahí están todos los escenarios, ahí está lo que nos han comentado los especialistas y nosotros siempre estamos abiertos y atentos a escuchar y, por supuesto, a generar esta importante información. Y en el otro ámbito, en la parte de los derechos de las audiencias, uno, estar atentos y esperar a las definiciones que tome en su caso, subrayo en su caso el Congreso de la Unión, a cómo se configura este marco. Quizá este marco tenga aspectos que los derechos de las audiencias se pueden enfocar en la parte de radio, televisión, hacerlos extensivos hacia otras plataformas para contestar muchas de las preguntas que nos ha planteado Clara Luz. Interesante aspecto, por supuesto. Y luego otro punto que yo traía, que adelantó un poquito justamente también la doctora Clara Luz, el aspecto de la importancia de la alfabetización mediática informacional. Es un elemento fundamental, es este desarrollo, son estas herramientas que nos permiten desarrollar nuestras competencias mediáticas, tener audiencias informadas, audiencias que se cuestionen el contenido, que lo analicen, que haya discernimiento, que vayamos y comprobemos, pero también un aspecto fundamental de la AMI es que nos da estas herramientas o nos permite justamente consumir contenido audiovisual informados. Y cuando digo informados, no poco quiero hacer referencia a si un contenido audiovisual es mejor que otro. Simplemente que cuando estemos frente a este consumo de contenido audiovisual a través de distintas ventanas o plataformas, estemos muy conscientes como ciudadanos, como audiencias de lo que estamos consumiendo. Si entra el entretenimiento, saber qué es eso, si es informativo, cuestionar, discernir. Entonces, el instituto seguirá poniendo énfasis, con independencia de lo que se defina en el marco legal, seguirá poniendo énfasis en esta promoción de la AMI como parte de un mejor ejercicio de los derechos que tenemos como audiencia. Muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ti, Oscar. Y bueno, seguimos. Isaac, tus 3 minutos para tu cierre. Muchísimas gracias. Gracias, Fabiola. Pues bueno, yo sintetizaría mi participación mencionando que pareciera que el derecho a la competencia y los derechos de las audiencias, el derecho a la información, están muy poco relacionados. Sin embargo, el entorno digital pareciera que nos da pistas de que estos puntos llegan a tener una intersección, ¿no? A través de algunos casos, como los que mencionaba, el caso de Facebook Alemania, ¿no? En términos y condiciones, el caso del acuerdo de negociación que tiene la Autoridad de Competencia Australiana con las redes sociales y los medios de noticias, ¿no? Y por el otro lado, pues la pregunta de Clara Luz también nos deja pues mucho de tarea, ¿no? En la medida en la que, pues si bien es cierto la pluralidad, ¿no? Como un derecho constitucional previsto en el artículo 6 y 7 de la Constitución, originalmente dirigido a telecomunicaciones y radiodifusión,
puede extenderse o no a el Internet, ¿no? A mí me parece que bajo la interpretación del derecho de progresividad de la Corte, es posible, ¿no?, ver que estos derechos que ya tiene la pluralidad, los derechos de pluralidad, puedan interpretarse a favor de los usuarios y de las audiencias en el entorno del Internet. La gran pregunta, y como ya lo decía Clara Luz, es de qué manera, qué autoridad y cómo debe de regularse este derecho a la pluralidad en el Internet. Como les decía, nos encontramos ante una situación diferente de lo que vemos en los medios de comunicación tradicionales, donde nos enfrentamos a retos como los algoritmos, las echo chambers, ¿no?, los designios que puedan tener estas grandes empresas para dirigir la información, o en su caso, para privarnos de cierta información, que lo hemos visto en información comercial, cuando Google da resultados de sus competidores en la última lista, pero que también puede llegar a aplicarse, por ejemplo, en las redes sociales, sobre el derecho a la información que pudiéramos tener como consumidores o usuarios de estos medios. Entonces, los retos son bastante interesantes. La intersección de competencia con estos medios, con el tema de protección de datos, protección al consumidor, y cómo de manera entrelazada podemos colaborar entre todos para generar mayores audiencias, respetar el derecho a la información, prosperar la competencia y estos demás derechos que se entrelazan en el universo digital, sin duda es una labor que le corresponde no nada más a la Comisión de Competencia, sino pues a todos los sectores involucrados, a todas las autoridades involucradas, siempre, ¿no?, prosperando y beneficiando la libertad que ha caracterizado al Internet, ¿no?, y limitar, en su caso, o restringir esta libertad en el menor de los casos posibles. Yo con esto cerraría, Fabiola. Muchas gracias. Al contrario, a ti, muchísimas gracias, Isaac. En un momento van a estar colocando en el chat los medios de contacto, pero menciono brevemente, en el caso de Isaac es @IsaacAlcalá_B, a Isaac con AA, y en el caso de Oscar es @Oscar_Díaz Martínez y, @Oscar_Díaz_MTZ. Y bueno, continuamos. Querida Clara Luz, ¿nos podrías apoyar, por favor, ahora dándonos tus puntos de cierre? Muchísimas gracias por acompañarnos. Claro, y gracias a ustedes por la invitación y a los que nos están escuchando. Concluiría, tenemos que hacer más investigación para que nuestras políticas públicas estén dirigidas a resolver los problemas que enfrenta México, no otro país, sino México. Específicamente en cuanto al uso del celular, a través del celular de Internet, y por qué. Una agenda de investigación es ¿por qué se usa redes sociales? ¿Es porque son gratuitas? Y eso nos lleva a otros temas de política pública. ¿De qué manera podemos incentivar que haya un uso más significativo de Internet a través de los celulares? Segundo punto de investigación. ¿Cuál es el impacto del Internet público y si hay una necesidad de Internet en los hogares? Porque no es lo mismo poder acceder desde el hogar que en un lugar público. Primero, por el dispositivo que usamos. Y las cifras que nos revela el INEGI es que en el hogar es donde hay una capacitación, acceso a la educación, temas laborales de uso de Internet. No sé, no he encontrado estadísticas que nos digan cuál es el uso que se da al Internet público, si es para estos efectos o para otros. Otro tema que más que de investigación es de creación de centros de relevo que permitan que las personas con discapacidad auditiva puedan comunicarse a través de las telecomunicaciones de la misma manera que las personas oyentes. Un cuarto elemento en derechos de las audiencias, a mí me parece que aquí tenemos que abrir un diálogo amplio en el que nos escuchemos aquellos que somos partidarios de los derechos de las audiencias con aquellas plataformas, con aquellos radiodifusores que también tienen inquietudes y que estas pueden ser legítimas. Y pongo un ejemplo. Un derecho de la audiencia es distinguir publicidad de programación y, por tanto, es interesantísimo cuando yo he escuchado a radiodifusores, cuando he escuchado a anunciantes que tienen situaciones que enfrentan en el mercado importantes de considerar. Por otra parte, yo estudio temas de las audiencias y defiendo temas de las audiencias. Aquí es donde tenemos que abrir ese diálogo amplio para que todos nos escuchemos y podamos proponer una solución que sea un punto de equilibrio
entre los derechos de las audiencias y las legítimas preocupaciones de las empresas de comunicación. Finalmente, en cuanto a pluralidad, tenemos que pensar creativamente. ¿Hay algo que hacer para que en otras plataformas distintas a radio y televisión exista pluralidad? ¿Se necesita regulación o simplemente educación? Agradezco mucho la invitación y con esto me quedaría, Fabiola. Gracias. Al contrario, gracias a ti, Clara Luz, y de hecho este es un tema que está generando conversación en nuestro chat. De hecho, nos mencionan que el equilibrio en la relación de audiencias es fundamental en una democracia, nos lo hace saber Mercedes Olivares, muchísimas gracias por participar. Alma Rosa Alba de la Selva también nos hace menciones respecto a lo que comentó Gustavo Ríos en cuanto a que la estrategia digital ha de ser estrategias a la medida. Mercedes Olivares nos comenta relacionado con lo que acabas de mencionar, Clara Luz, creo que la alfabetización mediática y difusión de los derechos de las audiencias debe enfocarse a la niñez y a la adolescencia. Están en este chat en vivo, ya están colocadas las formas de contactar a nuestros expertos, así que por favor continúen con esta conversación. Y bueno, en este mismo sentido, damos espacio a nuestro querido Jorge Fernando Negrete a que nos dé sus reflexiones finales. Ahora sí te respondo lo que me preguntaste hace rato. El orden es tuyo, el orden lo marcas tú. En la lógica de que el derecho de acceso a Internet es un derecho fundamental, yo puedo concluir que el incremento al precio del espectro conculca, afecta los derechos, el derecho fundamental de acceso a Internet. La decisión del Senado de incrementar, México tiene el precio del espectro más caro de América Latina, el segundo o tercero más caro del planeta. Hay un estudio de GSMA que indica que si México hubiera puesto al promedio de América Latina el precio del espectro radioeléctrico, al promedio de América Latina, hubiéramos podido conectar a 5 millones de mexicanos cada año los últimos 3 años. 15 millones de mexicanos que se pudieron haber conectado si hubieran bajado el precio del espectro radioeléctrico. Esto expulsó ya a una empresa, a un operador de telecomunicaciones. La consolidación a un duopolio del sector de telecomunicaciones fue ocasionada por el Senado y el gobierno mexicano, no por un sistema de competencia, ¿eh? Ojo en eso. Y la segunda es política pública errónea, que conculca también derechos, como lo que nos señaló la Auditoría Superior de la Federación, cuando nos indicó que en el año de la pandemia, el programa México Conectado se canceló en un 96%. El 96% de los puntos de México Conectado se canceló. Ahora entendemos que entre los 13 y 15 millones de mexicanos conectados a ese programa cancelaron el ejercicio de sus derechos fundamentales vía el Internet y las tecnologías de la información. Entre 13 y 15 millones de mexicanos, ¿no? Nuevamente al estilo de mi querida amiga Clara Luz, y las preguntas comienzan, ¿no? ¿Qué responsabilidad tienen estos funcionarios al haber cancelado el ejercicio de estos derechos fundamentales, ¿no? ¿Qué responsabilidad tienen? ¿Qué responsabilidad tienen también estos funcionarios del Senado al deliberadamente incrementar el precio del espectro y hacerlo ridículamente caro, ¿no? Deliberadamente caro? Entonces, son temas que empiezan a adquirir una relevancia y una visibilidad distinta al tenor de este nuevo enfoque. Yo te agradezco, Fabi, la moderación y la oportunidad de estar, a Jorge y a la Medi, la oportunidad de estar con mis queridos compañeros. Gracias. Al contrario, ha sido un gusto, se ha reflejado en los comentarios que nos están haciendo saber la audiencia. Muchísimas gracias a ti, Jorge. Y bueno, continuamos. Servando, ¿nos podrías hacer favor de compartirnos tus reflexiones finales? Sí, bueno, el acceso a Internet como una plataforma para poder ver las nuevas realidad de lo que vivimos y que tiene que ver mucho con el derecho a la información, ya está estipulado en el artículo 6 de la Constitución. Creo yo que hay 3 grandes elementos para poder hacer esto una realidad. El primero es un tema de infraestructura, la conectividad que hablaba yo del tema de la red compartida, CFE Internet para todos. Sí, yo quisiera ser reiterativo en que este tipo de cuestiones necesitan ser replanteadas y ser actualizadas, como se hizo el tema en Colombia, ¿no? Que el plan Vive Digital se ha venido redefiniendo y lo mismo ha sucedido en Brasil, en donde han ido haciendo ajustes. El tema de las subastas, por ejemplo, en Brasil, donde privilegiaron cobertura
Es un tema que también, además de hacerlo, la subasta de 5G, habría que revisar el tema de cómo fue en Brasil. Creo yo que los resultados fueron positivos. Sobre el tema de la educación, creo que hay que hacer un esfuerzo importante, porque el no poder entender, poder manejar una computadora, un teléfono celular y no entender todos los usos que tienen estas soluciones, pues perjudica lo que es la inclusión digital. Y por último, el tema de la pobreza, ¿no? El abatir la pobreza, desde mi punto de vista, es la piedra angular para abatir la brecha digital. Serían mis comentarios. Muchísimas gracias, Servando, te agradezco mucho. Gustavo, ¿nos podrías compartir, por favor, tus reflexiones finales? Bueno, aquí se ha hablado que los distintos retos, ¿no? Y las distintas pendientes o cuestionamientos que realizarnos en un contexto como el actual. Pero también a mí me parece importante recordar que la función más importante de las telecomunicaciones, aunque a veces pase desapercibido, no es el entretenimiento, ni tampoco mantenernos informados o tener este involucramiento con instituciones educativas, bancarias o gubernamentales. Son sobre todo este instrumento para mantenernos comunicados, por lo que invertir en las telecomunicaciones, como ya se ha dicho, es invertir en el futuro, no solo por el impacto en el desarrollo económico, sino sobre todo para el futuro de las sociedades, ¿no? Se han resuelto diversos retos, pero quisiera agregar, además de los mencionados, que también es necesario formar al capital humano, a estos profesionales que puedan analizar, atender e intentar resolver un fenómeno tan complejo como el que ahora se ha abordado. Ingenieros, economistas, comunicólogos, abogados, antropólogos o nuevos profesionales que puedan integrar todas estas disciplinas. Yo celebro que este encuentro abone a seguir intentando resolver esta larga lista de pendientes. Bueno, pues muchísimas gracias, Gustavo. Muchísimas gracias a todos. Realmente ha sido un honor poder moderar esta mesa y tener el espacio de compartir con ustedes y de explorar estos temas. Cada uno de los puntos que ustedes han comentado requiere una mayor profundidad. Esperemos que este sea el inicio de nuevas mesas donde exploremos en un futuro muy cercano. No me queda más que agradecer la invitación de Jorge Bravo, reconocerle la labor que ha hecho frente a la MEDI en estos años y sobre todo la posibilidad que él ha armado de crear una AMEDI del mañana. Me parece importantísimo que estemos hablando del valor que ha dado AMEDI a la defensa de los derechos en estos 20 años de historia y sobre todo de la aportación que cada uno de los integrantes ha sumado en esta construcción histórica de este recorrido que hoy celebramos. Muchísimas gracias a todos. Esperamos que esta conversación les haya sido de su interés y que por favor nos contacten, se comuniquen con nosotros si es que alguno de estos temas les interesa para aportar a su propio beneficio, para generar una discusión y sobre todo para el ejercicio de sus derechos, porque como bien lo menciona Clara Luz y que es una gran defensora de este tema, derecho que no es conocido, no es defendido. Así que por favor involúcrense, formen parte de esta conversación, compártanlo con quien ustedes crean que puede ser de utilidad y de mi parte sería todo. Muchísimas gracias a MEDI y felicidades. Gracias, hasta luego, felicidades. Gracias a todos, hasta luego. Gracias Hasta a todos, luego. saludos. Saludos. Muchas gracias, Fabiola, y a todos nuestros destacados invitados. Este fue el panel de las preguntas, lo cual corrobora el tema de nuestro foro, ¿verdad? La incertidumbre y los retos. Y me da mucho gusto que la MEDI haya planteado estas preguntas para la MEDI del futuro, como tú dices, pero para un México también con futuro digital muy inmediato. Muchísimas gracias. Y tenemos más preguntas porque viene la mesa número 4. Son los retos de los medios públicos para el ejercicio del derecho a la información en el ecosistema digital convergente. Los medios públicos es un tema histórico y de gran interés para la MEDI. Y sabemos que enfrentan retos, incertidumbres, desafíos y cambio tecnológico. Y para esta mesa número 4, la última de nuestro evento de 20 años, está una reconocida especialista del derecho a la información, Magdalena López Rocha, y además ella es miembro de la MEDI Oaxaca. Muchas gracias, continúen con nosotros. Vamos a ver la cortinilla para ver
el tema de la siguiente mesa, la mesa número 4 de los medios públicos. Continúen con nosotros. Gracias.